Y precisamente está con nosotros el vicepresidente de la Unión Industrial Paraguaya, don Enrique. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches a ustedes y a toda la prestigiosa audiencia de C9N. En base a estos porcentajes, ¿hoy tienen un número estimativo de cuántas empresas están al borde de la quiebra, don Enrique? Nosotros tenemos levantado un estudio y hoy en día identificamos aproximadamente 6.000 empresas con problemas desde muy serios, que pueden ir a la quiebra, hasta problemas serios. Y ya tenemos una cifra, vamos a obviar la que nosotros tenemos. Vayamos a lo que el gobierno publica, ahora 69.000 trabajadores ya están cesados. O sea, es una cifra altísima. Y queremos recordar desde que comenzó todo esto, allá por el 16 de marzo, la Unión Industrial Paraguaya presentó al equipo económico un análisis de la situación mundial y nacional, y con todas las consecuencias que preveíamos en ese momento podrían tener esta pandemia sobre la economía, ¿verdad? No estuvimos lejos de la realidad y también proponíamos una serie de acciones que iba en la parte tributaria, en la parte financiera, en la parte laboral, en la parte energética, en la parte presupuestaria. Bueno, algunas se han llevado a cabo, otras no. Pero la realidad es que hoy estamos en condiciones bastante severas en cuanto a la salud económica de las empresas. Ahora, entonces, poco o nada lo que se está haciendo desde el gobierno para apoyar a las empresas, don Enrique. Nosotros entendemos que son insuficientes las medidas que se están tomando, y más que insuficientes, inoportunas, ¿verdad? Se están quitando medidas de a poco y no todas están permeando realmente a la realidad que es el oxigenamiento de las empresas. Recordemos que el sector industrial en ningún momento ha pedido ningún tipo de subsidio, no ha pedido que el pueblo pase a pagar los efectos de esta pandemia en lo que al sustento del trabajo se refiere. Ha pedido simplemente condiciones crediticias para que pueda sobrellevar este momento. Y hasta hoy esas condiciones crediticias no han permeado en las condiciones que el sector requiere. Ese es el gran problema. Por eso nosotros sostenemos que muchas estrategias se basan en premisas falsas. Nosotros pretendemos sostener los empleos en base realmente a oxigenar, en base a créditos. ¿Por qué? Nosotros venimos de un año 2019 que para ustedes y es de público conocimiento lo mal que ha ido por el problema mundial, por la recesión mundial, por la recesión regional, por los problemas políticos que han ocurrido en el mes de julio, que es de público conocimiento. Y no vamos a citar otros como por ejemplo la sequía, que también ha afectado a la producción. Y sobre todo cuando todo eso sale, el grave flagelo del contrabando. El contrabando que minó realmente a la economía paraguaya. El contrabando que representa pan para hoy y hambre para mañana. Y ese contrabando que hoy está desnudado en los centros de venta. Hoy vemos las pocas industrias que están pudiendo abastecer en materia alimenticia, en materia domisanitaria. Están trabajando a capacidad total, inclusive con requerimiento de más créditos para crecimiento. ¿Y por qué? Porque por una sencilla razón, porque en este periodo no ha ingresado el contrabando. Y lo que deberíamos hacer es oxigenar a esas empresas para que puedan crecer, puedan generar más puestos formales, puedan generar más impuestos para sostener la estructura del Estado. Y sin embargo, señores, hoy estamos comenzando a ver otra vez levemente el crecimiento de este flagelo del contrabando, sumado al hecho de la economía de nuestros países vecinos. Todos sabemos la depreciación monetaria tanto de la Argentina como del Brasil, y eso que es el caldo fértil para el contrabando. Ojalá realmente podamos
alguna vez entender todos los paraguayos de que eso realmente, ¿qué es lo que hace? Lo único es que nos empobrece cada vez más. Ingeniero, ¿cuál es el principal problema con el que se encuentran ustedes en el momento de acceder a opciones financieras? ¿Es la fuente de financiación? ¿Son los intereses? ¿Son los plazos? ¿Son los requisitos? Nosotros tuvimos una reuniones inclusive con la Asociación de Bancos, conjuntamente con otros gremios. Acá se presentan dos temas. Para acceder al crédito se necesitan calce, o sea, fondeo, y se necesitan garantías. El sector financiero, para dar un préstamo, necesita creer o ver el futuro cercano o lejano, ¿verdad? Situación hoy impredecible. Por eso es que se requiere la intervención del Estado a través de fondos de garantía, a través de fideicomisos. Nuestra ley de emergencia ha previsto un fondo de inversión para las MIPYMES. Señores, las MIPYMES es una parte del problema. Claro. Y las demás, entendemos perfectamente que los sectores carenciados y los sectores informales que están muy bien atendidos dentro de este plan de emergencia son importantes. Pero ¿qué pasa con ese sector al cual nosotros pertenecemos? Que es el sector que paga los impuestos, que es el sector que tiene a los empleados dentro del esquema formal que rige en la República del Paraguay. Entendemos que también debe ser considerado. Y volvemos a decir, sin subsidios, nosotros no pedimos subsidios, pedimos condiciones financieras simplemente para que las empresas que puedan se endeuden, tengan un periodo de gracia, que ustedes vieron en las encuestas que hemos pasado, piden como mínimo 24 meses para poder comenzar a devolver ese crédito, ¿verdad? Y bueno, y no estamos consiguiendo, eso no está permeando. Imagínense que el FOGAPI para las MIPYMES establece, según la reglamentación, una tasa máxima del 10%. Hoy 10% es mucho. Es mucho. Estamos en guerra, nosotros estamos en economía de guerra, tenemos que salvar, y en esta guerra tenemos que tratar mediante una actitud unida, ¿verdad? Despojándonos de todo tipo de actitud mezquina. Es la única manera que podemos salir, no existe otra. El ministro de Hacienda insistía mucho con este plan justamente del FOGAPI, que es el Fondo de Garantías, y que existe dinero para justamente oxigenar a las empresas. Pero ese proyecto no se ajusta a la realidad de las industrias. ¿Qué ustedes concretamente requerirían o necesitarían en cuanto a plazos, a intereses? ¿Cuál sería el adecuado en esta situación de guerra que usted menciona, ingeniero? Nosotros necesitamos primero de que el Estado, a través del FOGAPI a través de la AFD, con algún fondo en fideicomiso, puedan generar las condiciones para asumir parte del riesgo, ¿verdad? De tal manera que el riesgo no sea totalmente transferido al sector financiero. Nosotros necesitamos créditos a tasas muy bajas, aunque vayan entre el 4 y el 7% máximo, como máximo, y con por lo menos un año, que sea un año y medio de gracia, y periodo de 5 a 7 años para agarrar y poder cubrir este momento, para poder pasar este momento. Nosotros entendemos que los bancos deberían también apoyar, ¿verdad? Porque ¿de qué les sirve a los bancos el día de mañana clientes enfermos? No les servirá de nada. O una mora muy alta. Y al Estado, ¿de qué les sirven los clientes enfermos? Va a significar menos impuestos. ¿Y qué puede significar menos impuestos? Va a significar probablemente mayores impuestos o inflación. Estábamos viendo los resultados de esta encuesta que ustedes publicaron hoy. Y dice que la mayoría de los casos, el 40% de las empresas necesita entre 10 a 50 millones para reactivarse, para poder seguir operando, sobre todo mantener esos puestos. Pero ¿qué pasa? Las empresas grandes que necesitan, por ejemplo, más de 1.000 millones, más de 2.000 millones, son pocas empresas en números, pero en la realidad son cientos de puestos de trabajo. Este tipo de grandes empresas que en definitiva mantienen a cientos de familias, ¿qué facilidades tienen hoy en día o qué oportunidades tienen? ¿Cómo reaccionar? Me permitís, voy a rebobinar un poco y te voy a responder la pregunta. La industria hoy emplea a 600, más o menos, puede ser un poco más, un poco menos, 660.000 trabajadores. Que si nosotros utilizamos los datos
oficiales de la Dirección Nacional de la Encuesta y Censos, eso significaría alrededor de 2.500.000 personas que están dependiendo de su actividad. Es el 37% de la población paraguaya. O sea, imagínense de lo que estamos hablando, ¿verdad? Enorme impacto. Es algo realmente importante. Y respondiendo a tu pregunta, una empresa grande con 1.000 trabajadores, y hay muchas empresas con más de 1.000 trabajadores, imagínense lo que significa la nómina laboral de esa empresa. Y rebobino, cuando hablamos de estos créditos, estamos hablando de los créditos para mantener puestos de trabajo. No estamos hablando que son créditos ni para inversiones, ni para distribución de dividendos, ni nada. Son créditos para mantener la cantidad laboral que requieren estas empresas. Empresas grandes, problemas grandes, desde el punto de vista económico. Empresas chicas, problemas chicos, salvaguardando las diferencias, ¿verdad? Incluso si la situación de las industrias empeoran, directamente repercute también en el Instituto de Previsión Social, que le da la cobertura médica a esos miles de trabajadores, por ejemplo. Claro. El IPS estaba leyendo que tendrá que hacer préstamos incluso para asegurar la prestación de algunos servicios, si es que su recaudación sigue bajando. Y lo más probable es que esa recaudación siga bajando en la medida que más trabajadores sigan siendo despedidos, sigan perdiendo sus puestos de trabajo. Claro, es un efecto dominó al cortar la cadena de pago. O se sigan pidiendo las suspensiones laborales. La misma cosa. Claro, entre prestar dinero, no condonar al sector que va a no solamente garantizar puestos de trabajo, sino el efecto dominó de pagar seguro social, pagar también su jubilación, y también estás garantizando a esa persona que va a tener la posibilidad de recibir dinero y mover la economía antes que pagar subsidios o pagar a desempleados. Acá lo que buscamos es poder recuperar la economía, y entendamos que esta recuperación no va a ser rápida, va a ser lenta. Este modo COVID de vivir va a llevar un buen tiempo hasta que nos acostumbremos y hasta que lleguemos, ¿verdad?, a una situación normal. Imagínense todo el sector turismo, todo el sector hotelero, todo el sector gastronómico, todo el sector de cuentapropistas. Son todos sectores que hoy están 100% parados y sin ninguna duda requieren el apoyo y requieren la ayuda. Como le digo, en este momento no puede coexistir posiciones mezquinas. Tenemos que trabajar entre todos, los trabajadores, los empleadores, el Estado. Todos tenemos que trabajar en forma conjunta. Lo que a mí me extraña, siendo la UIP un gremio bastante fuerte, con numerosos socios, que no se ha escuchado por las autoridades económicas. Porque usted ya nos dijo, don Enrique, al inicio de la entrevista, que ya presentaron una serie de iniciativas a las autoridades económicas para que podamos sostener todo junto esto, y aparentemente sus pedidos fueron desoídos. Nos caracterizamos siempre por tener una posición cauta, de no tratar de estar a través de la prensa negociando, presentando las ideas, ¿verdad? Pero llega un momento cuando todo el sector realmente reclama, cuando ya la situación se vuelve insostenible. Imagínense, esto iniciamos, el periodo oficial inició antes del 13 de marzo. Estamos a 27 de abril y no tenemos medidas concretas. O sea, en un mercado en donde el consumo ha caído, pero brutalmente. O sea, la situación realmente es emergencial y realmente el nerviosismo que reina en el sector es alto. Por eso es que en este momento abandonamos un poco esa posición más callada que teníamos, o más trabajando más a la sombra, y salimos a reclamar realmente que se nos escuche, que se nos haga partícipes de todo esto. La UIP, contra lo que han dicho todos los gremios, ha apoyado la reforma tributaria porque ha considerado que era lo que correspondía en ese momento. Sin embargo, no está teniendo el mismo tratamiento por parte del Estado.
No absolutamente como dijimos, no queremos subsidios ni tampoco vamos a plantear nada descabellado, nada que el Estado no lo pueda hacer. Y de eso justamente hablemos, de qué es lo que ya hizo el Estado, ingeniero. O sea, ¿hay alguna facilidad que ya pudieron conversar, que ellos pudieron de alguna manera darle acceso hasta este momento? Recién hablábamos de la potencia contratada, de que significa un costo fijo muy importante para todos ustedes, los industriales, y que no tenía ninguna modificación, pero parece que va a haber novedades al respecto. Mire, el 23 de marzo ya la Administración Nacional de Electricidad, ante unas conversaciones que tuvimos, agarró y flexibilizó lo que se llama la baja de la contratación de potencia para todos aquellos clientes que están en las categorías binómicas. Para muchas empresas eso fue insuficiente, porque hay empresas que tienen que mantener equipos prendidos aunque no tengan producción, o hay empresas que tienen que producir un día a la semana. Y lo caro es la multa por el exceso de la potencia contratada. El presidente ANDE nos ha informado de que la ANDE, a partir de la fecha, hoy debería haber quitado una resolución, estaría flexibilizando eso, realmente no multando ese exceso de consumo de potencia, lo cual es realmente una muy buena noticia para el sector. Es como quien dice, un caldito que realmente ayuda, ¿verdad? Una taza de chocolate caliente, exactamente. ¿Verdad? Y realmente nosotros somos muy gratos y destacamos esa gestión de parte de la ANDE y ese interés siempre en dialogar y de buscar dentro del marco legal algo que pueda hacer por la industria. Bien, excelente. Don Enrique Duarte, muchas gracias por su presencia, vicepresidente de la Unión Industrial Paraguaya, por también expresar, contar cuál es el temor, la realidad, la angustia y las perspectivas de este sector productivo tan importante del país. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a ustedes y estamos siempre a las órdenes.